Profesor, el día de hoy voy a hablar acerca de los diagramas de flujo. Mi nombre es Chelsea Carvajal y bueno, espero que esta presentación sea muy provechosa. Primeramente, el contenido, que es lo que voy a hablar, la definición de un diagrama de flujo, principales características, ventajas y desventajas, las principales figuras empleadas en un diagrama de flujo, tipos de diagrama de flujo, los más utilizados, paso a paso para crear un diagrama de flujo, con un pequeño ejemplo en cómo se haría un diagrama de flujo en PowerPoint. Entonces, empecemos. Definición. ¿Qué es un diagrama de flujo? Un diagrama de flujo se puede definir como una representación gráfica que desglosa un proceso de cualquier tipo de actividad. Esto puede ser utilizado en empresas de servicios, empresas manufactureras e incluso en toda una empresa o en subdepartamentos. Hablando de programación en sí, Jiménez en el 2014 define un diagrama de flujo como una manera gráfica de representar un algoritmo, ya sea un proceso paso a paso. Utiliza símbolos geométricos para cada uno de los pasos. Además, dice que ilustra de manera gráfica la secuencia de operaciones para poder solucionar un problema. Hablando de características, las principales características de un algoritmo es que primeramente es comprensible. Un diagrama de flujo es fácil de entender. La idea es que sea capaz de reflejar un proceso de manera que cualquier persona pueda entenderlo, cualquier persona involucrada. Es compacto. Un diagrama de flujo va a venir a ser un resumen, ¿verdad? Un resumen por excelencia de una cantidad de datos bastante grande. La característica, la mía, la que es la favorita, a mi opinión, es que es autoexplicativo. Un diagrama de flujo viene a evitar que utilicemos recursos extras, porque él en sí solo viene y explica un proceso, el paso a paso y entendimiento a fondo de lo que es el desarrollo de un tema en específico. Hablando de ventajas y desventajas. Considero que tenemos más ventajas que desventajas en un diagrama de flujo, pero veámoslo a fondo. Ventajas. Bueno, mejoran la comunicación de un equipo de trabajo. A la hora de resumir una cantidad grande de información en una manera sencilla, mejoramos la comunicación no solo entre un equipo, sino entre varios equipos. Tenemos también que incrementar la productividad. El diagrama de flujo nos va a ahorrar tiempo, nos va a ahorrar costos en una empresa, en un proceso, entonces esto automáticamente va a incrementar la productividad. Además de eso, también facilita la documentación y el análisis de un proceso por todo lo que he mencionado anteriormente. Hablando de desventajas. Desventajas, opinión personal, considero que no tiene así como una cantidad grande, pero igualmente es muy importante mencionarlo. Tenemos que desventajas. No siempre es fácil de desarrollar un diagrama de flujo, no es sencillo tampoco. Sí se considera, bueno, sí es muy importante y es muy delicado. ¿Y por qué? Porque el punto siguiente, un solo error puede estropear todo el programa, todo el diagrama, perdón. Ya sea que colocamos algo en el orden incorrecto, utilizamos la figura no correcta, esto viene a complicar y a básicamente estropear todo el diagrama, o peor, que se comunique un mensaje de manera incorrecta y que esto, bueno, ya no tenga remedio o que remediarlo nos cueste tiempo, costos y demás. Además de eso, también tenemos que otra desventaja, la más importante, a opinión personal, es que requiere conocimiento previo para realizar un diagrama de flujo de manera correcta. Si se necesita tener conocimientos y tener un entendimiento de cómo se realiza, ¿verdad? Por acá también voy a hablar de las figuras básicas, cuáles son las figuras que se utilizan a la hora de crear un diagrama de flujo. Tenemos lo que es el óvalo, esto viene a definir el inicio o el fin de un diagrama. Tenemos lo que es el rectángulo, que es básicamente como la actividad. Tenemos esta figura por acá, no sé cómo llamarle, pero es esta que está aquí. Esta es como una referencia o un enlace fuera de la página. Esto puede ser un hyperlink que nos lleve fuera del diagrama. Tenemos la decisión, esto viene a definir, ok, con toda la información que acabo de ver, voy a tomar la decisión, hago esto, hago lo otro. Dirección de flujo, el dirección de flujo nos va a guiar, por así decirlo, hacia dónde tenemos que continuar. Entrada de datos, comentario, el comentario viene para, bueno, agregar información que tal vez nos faltó o que tal vez para no llenar y sobrecargar, esto viene a definir, bueno, a definir, no agregarnos información que tal vez es como que nos ayuda a explicar un poquito mejor ese punto en específico. Y tenemos el último, que es el conector para unir el flujo. En este caso no es como la referencia que nos lleva afuera, sino que es conectar un punto dentro del mismo diagrama.
Continuando con la presentación, aquí tenemos tipos de diagramas, empezando con el diagrama vertical. El diagrama vertical se caracteriza por una comunicación de información de manera de arriba hacia abajo. Un ejemplo bastante básico por aquí es, por ejemplo, la lámpara no funciona. ¿Está enchufada la lámpara? No, enchufar la lámpara. Si está enchufada, revisemos. ¿Está quemada la ampolleta? Si está quemada, cambiar la ampolleta. No está quemada la ampolleta, comprar nueva lámpara. Aquí podemos ver ejemplificado las figuras que mencionaba anteriormente. ¿Qué inicio? ¿Qué decisión? Otro tipo de diagrama es el diagrama horizontal. Ese se caracteriza por comunicar información de izquierda a derecha. Otro diagrama sencillo. Tenemos, bueno, inicio, encender el reproductor. ¿Está vacía la bandeja? No. Como podemos ver, está vacía la bandeja es un rombo de decisión. Retirar el DVD existente porque no está vacía. O si está vacía, entonces insertamos un DVD deseado. Presionar play. Todos estos son actividades, por lo tanto, de manera rectangular. Presionamos play, ya todo funcionó y fin. Podemos ver que las figuras estas, que son como ovaladas o un rectángulo con puntas redondeadas, es el inicio y el fin del diagrama. También tenemos un diagrama de flujo de data. Bueno, esos se utilizan principalmente para mostrar canales donde se transmiten datos a través del sistema. Eso es un ejemplo bastante básico de un sistema de actualizar inventario de una empresa de servicio o de productos. Tenemos que clientes, que inventario, que proveedores y demás. Muy sencillo, pero es un tipo de diagrama que se utiliza. Hablando de cómo planificar un diagrama de flujo, es bastante, cómo planificar un diagrama bastante básico. Primeramente, definir el propósito y el alcance, ¿verdad? ¿Qué se desea lograr? Se está considerando los puntos correctos, las cosas correctas en un punto inicial y final para poder alcanzar el propósito. Eso es básicamente realizar una investigación detallada de todos los puntos que tengo que tomar en cuenta. Siguiente paso es identificar las tareas y ordenarlas cronológicamente. Esto para poder realizar el diagrama de flujo de manera correcta, que no se nos vaya algo desordenado y que se haga de manera bastante ordenada. Esos pasos se pueden escribir en notas y demás. También tenemos organizarlo por tipo y identificar las figuras y utilizarlas de manera correcta. Las figuras que mencioné anteriormente, ya sea decisión, de actividad, si vamos a utilizar referencias externas o etcétera. También tenemos la parte de crear el diagrama. Una vez creamos el diagrama, podemos confirmarlo con compañeros que están involucrados en el proceso para verificar que todo está de manera correcta. Por aquí tengo un ejemplo bastante básico utilizando lo que es PowerPoint, de cómo realizar un diagrama de flujo. Entonces, abro PowerPoint, realizo por aquí el botón de insertar y tenemos el Smart Art. Al presionar Smart Art, aquí tenemos bastantes tipos, de hecho, de categorías en las cuales cómo realizar un diagrama de flujo. Selecciono lista, por ejemplo, que sería uno bastante sencillo, y lo tenemos por aquí. Ya a partir de ahora solo me tocaría editar las diferentes partes para poder personalizarlo al objetivo que yo quiero, por así decirlo, comunicar. Lo que quiero comunicar, el mensaje que quiero comunicar utilizando un diagrama de flujo en PowerPoint. Y por último, hablando específicamente de la implementación de un software, ¿cuáles son los beneficios de un diagrama de flujo a la hora de implementarlo en un software? Básicamente, la implementación de un software es un proceso complejo que implica planificación y ejecución para garantizar el éxito. Entre las numerosas herramientas y beneficios y demás que tenemos, primero está que un diagrama de flujo permite tomar la mejor decisión, la mejor elección de plataforma. Bien diseñado, proporciona una visión bien completa de las actividades y los flujos de trabajo. Agiliza el proceso de implementación. Actúa como una ruta, ¿verdad? Una ruta a seguir. El diagrama agiliza la implementación al proporcionar una guía clara de cuáles son los procesos y cuál es la orden que debo llevar. Y por último, analiza la expectativa, perdón, alinea la expectativa sobre una base objetiva. Al visualizar el flujo de trabajo, todas las partes interesadas puedan poder tener visualización de los objetivos y las expectativas que se esperan de esta implementación del software. Y bueno, esa sería mi presentación. Muchísimas gracias. Y por acá les tengo lo que son las referencias, profesor, que utilicé para poder realizar la investigación y bueno, llevar a cabo esta presentación. Muchísimas gracias.